Dios le dio una promesa a Abraham. Abraham es el fundador de la creencia hebrea. Y Dios le dio una promesa a Abraham 500 años antes, aproximadamente 500 años antes de dar la ley a Moisés. Y cuando estudiamos la vida de Abraham, podemos ver todo lo que Dios hizo con este hombre. Pero quiero que hoy nos enfoquemos y entendamos que Dios fue tan especial con Abraham, no por lo que él hizo, sino porque Abraham creyó. Y Dios le dio algunas instrucciones de salir de su parentela, de ir a una tierra. Dios le dio algunas instrucciones para que él empezara a ejecutarla. Sin embargo, cuando nos detenemos a leer con cuidado la promesa que Dios le dio a Abraham, no fue por lo que él hizo, porque todavía no lo había hecho. Dios escogió a Abraham porque Dios tiene misericordia y derrama su gracia sobre sus hijos. Y al igual que Dios dio a Abraham su gracia y lo escogió por gracia, al igual lo ha hecho contigo y conmigo. Nosotros estamos aquí y tenemos la salvación del Señor no por lo que hayamos hecho, porque por lo que hayamos hecho nosotros, más bien merecemos otra cosa. No estamos aquí por lo que hayamos hecho, estamos aquí por la gracia de Dios. Sin embargo, nosotros seguimos con ese tejemaneje de las obras, porque creemos que por las obras podemos obtener algo. Las obras son consecuencia de un llamado, una salvación, la bendición de Dios, la obediencia, son consecuencia de, no para obtener algo o obtener algún fin. No por obra vamos a obtener algún fin de Dios, no. Lo que obtenemos de Dios es por gracia. Dios entonces dio una promesa, y yo quiero explicarle eso hoy a ustedes. Dios dio una promesa a Abraham y le dijo: vete de tu parentela, sal que te voy a entregar una bendición. Y luego le mostró el cielo estrellado. Muchas estrellas había en el cielo esa noche, cuando Dios se le manifestó a Abraham. Había muchas estrellas en ese cielo. Abraham lo que quería era solamente un hijo, porque su preocupación era que tenía bienes y no tenía quien le heredase los bienes. Y su preocupación y su oración hacia Dios es: me va
a heredar el hijo de Eliezer, me va a heredar el hijo de mi esclavo. Era una preocupación para él. Y él les pone su causa a Dios. Pero Dios lo saca una noche al frente de su carpa y le dice: ¿estás viendo todas las estrellas que están en el cielo? Y me imagino que Abraham levantó los ojos, y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en una noche estrellada en un lugar donde no están las luces de la ciudad. Se ven las estrellas tan preciosas y tan claras. Yo me imagino que allí donde estaban ellos también, como no había las luminarias de las ciudades, se veía ese cielo precioso y el detalle de cada estrella, ¿no? Y él le dijo a Abraham, que le estaba pidiendo un hijo, él le dijo: así como estás viendo las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. ¡Qué bendición! Le estaba dando a Abraham ahí. Dios a Abraham, ¡qué bendición! Te va a dar tu descendencia. Génesis 15. Acompáñenme por favor y leámoslo textualmente, porque es un verso histórico, esencial, y que usted lo tiene que tener subrayado en su Biblia. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el verso que vamos a estudiar hoy, 6. Y creyó Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Solamente por él creer, Dios lo justificó. Él aún no había hecho nada de lo que conocemos, porque en el pensamiento judío se cree aún que Dios fue así con Abraham y que lo llamó y que le estableció estas promesas fue por lo que él hizo. Porque cuando se establece que la promesa de Dios es por lo que Abraham hizo, se está creyendo en que las obras son suficientes para la justificación del hombre. Y aquí estamos viendo en este texto con mucha claridad que Dios justifica a Abraham solo por creer. No le había venido el hijo, no había ido al Moriah para cumplir el pedimento que Dios le había hecho de sacrificar a Isaac, porque aún ni siquiera había nacido Isaac, no había nacido ni siquiera Ismael, no había nada, solamente había un hombre que estaba oyendo a Dios. Y este hombre que oyó a Dios
lo único que hizo fue creer. Y por ese creer le fue contado por justicia. O sea, por ese creer Dios lo hizo justo. Ahora tú te estás preguntando, ¿cómo hizo la gente de antes para recibir la salvación si Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario? Bueno, así de fácil lo hizo Dios. Creer, y en el creer hay justicia de Dios. De eso te quiero hablar hoy. De una justicia que precede a la ley. De una justicia que Dios es justo porque es juez, porque Él creó la justicia y porque la ejerce Él. Es la justicia de Dios. Cuando no había ley, cuando no había sacrificio, un hombre por creer es justificado. Aleluya. Por eso el autor de Hebreos dice, y por la fe, Abraham, y por la fe, Moisés, y por la fe, Gedeón, y por la fe, Sansón. ¿Por qué fue? Porque creyeron a Dios y fueron justificados. Bueno, de eso te quiero hablar yo hoy. Amado hermano, ¿cómo es eso de que Jesús murió hace tantos años en una cruz? Derramó su sangre en aquel momento, que supuestamente el sacrificio debería ser para los que estaban en aquel momento. Pero resulta que la fe en Jesucristo y el creer hoy en Jesucristo y el creer hoy en ese sacrificio y el creer hoy que la sangre preciosa nos limpia de todo pecado, no es por una acción que nosotros debamos hacer para recibir salvación. Hoy tú y yo solamente podemos creer en que esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. ¿Y sabes qué? Esa sangre preciosa entonces nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Su nombre, gloria. Ahora yo te voy a explicar cómo Pablo se lo trató de explicar a esos judíos que vivían en Roma y que habían sido esparcidos por todas partes, como lo dice Pedro, fueron esparcidos los cristianos y los judíos. ¿Por qué fueron esparcidos? Porque había persecución en algunos países. Y no solamente fueron esparcidos los cristianos, también fueron esparcidos los judíos. Y en la particularidad de los que vivían en este tiempo de Jesús, bueno, los discípulos eran judíos cristianos. Habían declarado públicamente ser seguidores de Cristo. Y ellos tuvieron que salir y había en Roma mucha diáspora que necesitaba tener el conocimiento. Empezaron a congregarse en las sinagogas y en las casas, como nos lo relata Hechos, y había esta confusión doctrinal donde el judaísmo quería asentar que es a través de la obra que Dios justifica, que es a través de la obra que Dios bendice, que es a través de lo que se hace, Dios ejecuta una salvación y una justificación en el hombre.
Pablo le está tratando de enseñar a estos que no es por obra para que nadie reciba gloria, porque toda la gloria la va a recibir es Dios. No somos justificados por las obras, sino que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, él toma el ejemplo de Abraham, ¿no? Que dice en el capítulo 4 de Romanos 4, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. O sea, le está tratando de explicar aquí que Abraham no agradó a Dios por las obras, porque si hubiese sido por las obras, Abraham hubiese tenido de qué gloriarse. Verso 3, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él entonces le explica aquí a los judíos presentes en Roma que necesitaban una aclaratoria doctrinal, usando un texto de Génesis, el fundamento del Pentateuco, usando un texto de ese libro para explicarles cómo dice la Escritura. Vamos al texto. ¿Cómo dice la Escritura? Bueno, ¿cómo dice la Escritura? Entonces él le explica allí que Abraham fue justificado porque creyó. Entonces vamos a empezar con esa enseñanza, dice él. Vamos a empezar con este fundamento doctrinal. Dios justificó a Abraham porque creyó, no por las obras. Entonces quiero que entiendan esto porque es importante que lo entiendan. ¿Por qué es importante que lo entiendas? Porque si no, no vas a poder entender tu salvación. Y cuando un cristiano entiende su salvación, tiene un fundamento muy arraigado. Nadie te puede mover de ese cimiento. Porque si no vienen doctrinas y enseñanzas y falsos profetas y falsos maestros y falsas doctrinas donde mueven a la persona. ¿Por qué lo mueven? Porque las personas no conocen el fundamento de su fe. Hoy día se nos está acostumbrando solamente a oír motivaciones que nos hacen sentir bien. Pero Dios no te ha llamado para que tú tengas unas motivaciones, para que te sientas bien. Él te ha llamado para que tú tengas un fundamento y puedas llegar a la tierra prometida. Aleluya. Entonces nosotros necesitamos creer en lo que Dios nos ha dado y nos ha ofrecido. Verso 4, pero al que obra, les explica él con una analogía del trabajo, pero al que obra, o sea, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, el obrero es digno de
El que trabaja no está pidiendo más que justicia. ¿Por qué? Porque trabajó. Y la recompensa debida a su trabajo es el pago, el salario. Ahora dígame usted, ¿qué opinaría de una persona que no trabaja pero se le paga? No estoy hablando de los enchufados, ¿no? No estoy hablando de los enchufados, no agarre por otro lado. ¿Qué opinaría usted de una persona que no trabaja y recibe un salario? De eso estoy hablando. De la gracia de Dios. Nosotros no trabajamos para obtener una salvación y Dios nos las tiene que pagar porque la trabajé. No, no trabajamos por una salvación. Él nos ha pagado sin trabajar. Él lo ha hecho por su gracia. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es por gracia. Por eso Pablo lo enfatiza una y otra vez en esta carta. Por gracia sois salvos. Por eso lo repite y lo repite y lo repite, porque el ser humano, siempre que nos sentimos deudores, queremos hacer algo para recibir un pago. Queremos hacer algo para Dios, para recibir algo de Dios. Queremos dar algo a Dios para recibir algo de Él a cambio. Pero quiero decirte que la justicia de Dios no tiene que ver nada con un pago que tú le des. La justicia de Dios solamente te basta con creer. Por eso dice la Biblia, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Pero creemos que podemos hacer esto, darle a Dios para que Él nos dé un pago. No. ¿Sabes por qué le damos a Dios? Porque ya hemos recibido de su gracia. Y cuando ya hemos recibido de su gracia, por supuesto nuestro corazón está loco por obedecerlo, por amarle, por darle, por hacer, por trabajar, por ir, por venir. Nuestro corazón está deseoso y nada lo puede contener. ¿Por qué? Porque hemos sido revestidos de la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Entonces esa vida nadie la puede atajar. Verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada para ser justificado. Solamente su fe, por creer, le es contada, se le toma en cuenta por haber creído. Entonces vemos aquí que se nos está hablando en una fe que justifica, una fe que justifica.
Ahora te habla aquí de David, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, esto lo dice David, también les menciona a David, pero hoy estamos con Abraham porque si no se nos puede extender más la enseñanza. Bienaventurado también usa un salmo, Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, porque David se sentía muy culpable por muchas cosas que había hecho. David se sentía muy culpable por muchas cosas que había transgredido ante Dios, pero entonces él aquí dice, y le dice Pablo a los judíos, bienaventurado, como dice David, bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? Porque el pago que merecía David para que se estableciera la justicia de Dios, él sabía que era la muerte. Por eso cuando Natán se le acerca, le dice, el tal que muera, que pague 5 veces, no es digno de estar vivo. Tiene que morir. Él sabía cuál era el pago de la ley. Pero entonces David dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Por qué? Porque él sabía que la justicia de Dios lo tenía que condenar. Pero Dios, que es amplio en misericordia y grande en perdón, él sabía que la justicia de Dios no le había pagado conforme a lo que él merecía, sino que la justicia de Dios le había pagado con gracia. Bendito sea el Señor. Entonces dice el verso 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. O sea, aquí vamos a hablar de judíos y gentiles. O también, no, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Aquí Pablo está estudiando el momento. El momento, cuando Abraham la recibe. La justificación. Él está hablando del momento preciso de cuando Abraham recibe la justificación de parte de Dios. ¿Ven? El momento. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Ok? Él estaba incircunciso cuando recibió la bendición de Dios de ser justificado. Y aclara que recibió de Dios el sello, la señal. O sea, la circuncisión fue el sello y la señal solamente de lo que ya había recibido, como tú y yo. Recibimos a Cristo como Señor y Salvador y después
bajamos a las aguas y somos bautizados para confesar públicamente, para decir públicamente a la sociedad que somos seguidores de Cristo. Nadie puede recibir salvación por el bautismo. No hay salvación por el bautismo. El bautismo es una señal de lo que ya sucedió en tu vida. ¿Qué sucedió en tu vida? Dios derramó su gracia, recibiste salvación y vida eterna y ahora bajas a las aguas para declararte públicamente que eres seguidor de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Estamos en el 12. No habíamos terminado el 11. No lo habíamos terminado. Ah, bueno. Yo creía que estaban más pendientes. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Por eso Abraham se llama el padre de la fe, de los circuncidados y de los que no son circuncidados, de los judíos y de los gentiles. Porque Dios de dos pueblos hizo un solo pueblo. Y ahora solamente el que cree en el Hijo de Dios tiene la justificación, tiene la salvación, tiene la vida eterna. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Por eso dice el 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también dice, y subraya este texto, siguen las pisadas de la fe que tuvo, y dice Pablo, nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque Abraham fue justificado porque creyó. A su nombre gloria. Podemos seguir entonces las pisadas de Abraham. Algunos malinterpretan las escrituras, una falta de exégesis y hermenéutica de los textos bastante grave, porque seguir las pisadas de Abraham y circuncidarse para acercarse más a Dios es una muy mala interpretación del texto bíblico. Y las pisadas de Abraham, del cual está tratando de explicar aquí Pablo, porque eso le sucedió a la iglesia primitiva. Y habían algunos cristianos griegos y de otras nacionalidades que para seguir los pasos de Abraham querían circuncidarse. Y ellos creían que así seguían al padre de la fe. Él les está tratando de explicar que para seguir los pasos de Abraham no era necesario circuncidarse, sino que si seguimos los pasos de Abraham, ¿qué fue lo que hizo él? Creer. Y si creemos y seguimos esos mismos pasos de Abraham en creer, entonces nosotros también seremos justificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo les estaba hablando de la explicación que Pablo les da a ellos. Pero es que unos textos antes tenemos condensada la doctrina de la justificación en Romanos capítulo 3. Allí es donde él habla de la justificación y entonces les está usando el ejemplo de Abraham únicamente para tratarles de explicar lo que es la justicia de Dios. Cómo Dios justifica, cómo Dios hizo, si no había la ley para justificar al ser humano. Si no había ley, entonces ¿cómo Dios hizo para justificar al ser humano? ¿Solamente creer? Sí, solamente creer en Dios. Creer en ese único Dios, en el Dios verdadero, en el que creó los cielos y la tierra. En Él, poner nuestra fe en Él nos basta para ser justificados. Pero ahora, Él lo que trata de decir en esta doctrina es que hay un a través de, hay un por medio de, hay un mediador en el cual hoy, después de que han pasado tantos años y se estableció la ley y se estableció un nuevo pacto, el hombre tiene la oportunidad de recibir la justificación a través de, por medio de alguien. Este por medio de alguien es por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A su nombre, gloria. No hay otro camino al Padre. No existe otra vía al Padre. Solamente hay un mediador. Solamente hay un camino. Solo hay un a través de. Es a través de Cristo que el hombre puede tener salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque para pagar, para satisfacer la justicia de Dios, implantada por la ley también, tenía que haber algunos pasos. Verso 21. Recuerden que estoy en el capítulo 3. Hablemos entonces aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Cuando dice aparte de la ley, o sea, que para satisfacer la justicia de la ley, hay unos parámetros que Dios había establecido. Dios entregó una ley y había que cumplirla, había que obedecerla. Para establecer los parámetros de esa ley, tenían que tener algunos cumplimientos. Por ejemplo, si la persona pecaba y ya estaba la ley, la persona tenía que ofrecer un sacrificio y tenía que haber un derramamiento de sangre, porque Dios había establecido por medio del pago de la ley que en la ley el pago del pecado es muerte. Así lo estableció Dios en la ley. Y en la ley también estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces, bajo el fundamento de la ley,
el israelita venía a sacrificada para cumplir la ley. Y cuando cumplía la ley por el pecado que había cometido, había en ese sacrificio, había muerte y derramamiento de sangre. O sea que el pago de la justicia de la ley era pagado por ese hecho. Había muerte y había derramamiento de sangre. Entonces, cuando el que sacrificaba el animal que había pecado, cuando sacrificaba el cordero, venía del sacrificio y sacrificaba el animal, cumplía con estos dos requisitos de la ley. El oferente era justificado por la ley. Ahora conozca usted que la justicia de Dios está antes de la ley y antecede la ley y está después de la ley. Dios es juez y uno de sus atributos divinos es que Él hace juicio donde el hombre ni la ley puede hacerlo. Aquí Pablo está tratando de explicarle, pero ahora aparte de la ley, que tiene unos rituales para el perdón de los pecados, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado, repite conmigo, se ha manifestado la justicia de Dios. Porque cuando Él dice se ha manifestado la justicia de Dios, se está refiriendo aquí a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aparte de la ley, que para cumplir la justificación del hombre tenía que haber muerte y derramamiento de sangre, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que el antiguo pacto va a dejar establecido que para el cumplimiento del perdón de los pecados, para que se pudiese satisfacer la ley, la persona tenía que morir o derramar sangre ajena. Y allí se satisfacía el cumplimiento de la ley y por medio de la ley la persona era justificada. Pero ahora, en la justicia de Dios, Dios ha enviado a su Hijo único, a su Hijo amado, en propiciación por el pecado. Y ya no es sacrificio de toros ni de machos cabríos, sino un sacrificio excelente, puro y sin mancha, para que nosotros podamos ser justificados en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es. Porque la paga del pecado es. Entonces él da aquí la única fórmula que tiene la persona de recibir justificación y vida eterna, más la dádiva, y oiga que se dice dádiva, no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia, dádiva, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale fuerte el aplauso al Señor, a su nombre gloria.
Verso 22 del 3. Capítulo 3, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él. Entonces aquí tenemos con claridad el verso 22, cuando se habla de la justicia de Dios. Cuando se habla de la justicia de Dios, se está hablando de su atributo de justicia. Ya el fundamento de la ley se cumplía con los rituales, pero ahora, para que podamos ser aceptados delante de Dios y de su justicia, solamente dice aquí el verso 22, que es por medio de la fe por medio de la fe en Jesucristo. Hay un a través de, hay un por medio de. Bueno, para recibir y para satisfacer la justicia de Dios, solamente es por medio de la fe en Cristo, es solamente creyendo en Cristo somos justificados. Así de fácil. Bueno, sí es fácil. Abraham lo sacaron y mira para el cielo. Miró para el cielo. Esas estrellas, las iban a hacer tus hijos como las estrellas del mar. Te voy a dar la tierra prometida. Ajá, Señor, ¿qué tengo que hacer? No, ya creíste. Ya es suficiente. Es por gracia, para que tú no te gloríes. Señor, ya recibí la vida eterna. Recibí a Cristo en mi corazón. Qué bendición, ¿qué tengo que hacer para pagártelo? No, no tienes que hacer nada para pagármelo. Ve y dile a todos lo que Dios ha hecho contigo y eso es suficiente. Eso es suficiente. Y cuando todos los demás oigan lo que Dios ha hecho contigo, el nombre del Señor va a ser glorificado. Amén. Aleluya. Y hacer discípulos a todas las naciones. Porque la bendición de Dios es esa. Del lado, satisfacer la justicia. Ahora, miremoslo del lado de Cristo. La crucifixión fue para satisfacer la justicia de Dios. Entonces, Cristo, cuando fue a la cruz, Él pagó el precio de muerte. El pago del pecado es, allí Jesús pagó el precio de nuestro pecado y también se derramó su sangre preciosa. Y para que nosotros pudiésemos recibir la justificación y el perdón de nuestros pecados, era a través del derramamiento de sangre. Porque dice, sin derramamiento de sangre no hay. Y como en la cruz del Calvario hubo muerte y hubo derramamiento de sangre, la justicia de Dios en la cruz del Calvario quedó satisfecha. Cristo pagó el precio. Por eso, Él es el único mediador. Por eso, solamente es por medio de Él. Porque el que cumplió con esa justicia fue Él en la cruz del Calvario. Amén. Y del lado del creyente, por supuesto. Porque cuando el creyente cree en que eso que sucedió en la cruz del Calvario es suficiente
para el perdón de nuestros pecados. Mira, hay personas que Dios las ha perdonado y se siguen culpando por el pecado pasado. Y Dios les ha dicho, te he perdonado, y se siguen culpando por el pecado pasado. Y Dios les está mostrando el perdón y la misericordia nueva cada mañana, y se siguen culpando por el pecado del pasado. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido que en la cruz del Calvario fue suficiente. Por no entender, porque el desconocimiento no te permite ver la grandeza del perdón de Dios. Pero cuando entramos al conocimiento de la justificación que es por medio de Jesús, entonces podemos decir, bástate mi gracia, porque el Señor nos ha perfeccionado en medio de nuestra debilidad. A su nombre, gloria. Pero como desconocemos lo que dicen las Escrituras, como desconocemos lo que dice la palabra, entonces pues nos guiamos por lo que dicen, por lo que opinan y por lo que hacen otras personas. Pero el fundamento escritural es importante para que tú entiendas cuál es el fundamento de tu salvación, de tu fe, de tu perdón. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque Él satisfizo la justicia de Dios por ti y por mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre, gloria. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, di por nosotros. Más fuerte quiero oírlo, por nosotros. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Y por causa de que Él vive, nosotros también viviremos. Porque este texto nos dice que en la cruz del Calvario no fue un Dios contra Dios, como algunos tratan de enseñarlo. No fue un Dios contra Dios. No fue el Padre contra el Hijo. Quiero que más bien lo veas como la Trinidad trabajando por la salvación nuestra. No fue un Dios contra Dios. Fue Dios trabajando para nuestra salvación. Porque Dios como Padre, como Creador de todas las cosas, Él es juez. Él hace justicia. Y para ti y para mí estaba establecida una justicia de Dios para nosotros. Teníamos que ser juzgados. Y no fue que Jesús es el bueno y el Padre es el malo. No fue así. No fue un Dios contra Dios. Fue la Trinidad divina que dispuso tu salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por amor a vosotros, dice Pedro. Por amor a vosotros. Porque en esa cruz se iba a cumplir la justicia de Dios. Y Él mismo envió a su Hijo amado para cumplir la justicia por ti y por mí. Por ti y por mí lo envió.
Y cuando Él murió en esa cruz, estaba cumpliendo la justicia de Dios para cumplir el plan de salvación al cual Dios nos había llamado a nosotros. Y allí en esa cruz se cumplió la justicia de Dios. Jesús fue muerto, derramó su sangre y allí se cumplió esa justicia que nos condenaba, que nos llevaba a muerte. Fue satisfecha. Por eso debemos entender el sacrificio. Porque por medio de ese sacrificio, hoy podemos tener tú y yo salvación y vida eterna. A su nombre, gloria. Verso 26 del capítulo 3. Volvemos a Romanos 3. Romanos 3, 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, que iba a manifestar Dios en este tiempo. Cuando dice en este tiempo es el sacrificio, la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, que se iba a manifestar públicamente. El sacrificio de Jesús se hizo público, se manifestó. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que ahora Jesús, cuando creemos en Él, Él es el justo, el que murió por nuestros pecados y el que justifica. Entonces, cuando un creyente cree en Jesucristo como Señor y Salvador, Él tiene la autoridad porque Él fue el que fue sacrificado, Él fue el justo, el que fue entregado, el que fue el Cordero sin mancha. Él fue el justo entregado por nuestros pecados, pero también es el que justifica. Entonces, cuando creemos en Él, en Jesucristo como Señor y Salvador, se nos es contado por justicia. Nosotros no merecemos el perdón de Dios, pero cuando venimos delante de Dios y nos presentamos delante de Dios con las vestiduras de Cristo y decimos, Él fue el que pagó el precio, Él fue el que murió por nuestros pecados, Él fue el que fue crucificado. A través de Él, nosotros tenemos la justificación y podemos tener la bendición. Calvino usa la metáfora de las vestiduras de Jacob y Esaú. Pues las vestiduras de Jacob y Esaú, Jacob quería la bendición, pero por leyes familiares, Jacob no podía recibir la bendición. Le tocaba la bendición a Esaú, que había salido primero, más que ya Dios lo había determinado de alguna manera, pero le tocaba la bendición a Esaú, que había salido primero. Y eso lo sabía Isaac, y eso lo sabía la esposa, y eso lo sabía toda la familia, y todos los tíos, y todos los primos, y todo el mundo sabía que el derecho de la herencia
era de Esaú, que de Esaú no la estimaba, que esto, lo otro, pero la herencia era de Esaú, le tocaba a Esaú, que Jacob la deseaba, pero no la podía tener porque según las leyes familiares se tenía que establecer así. No la podía recibir, no estaba apto para recibirla. Él quería la bendición, pero no podía recibirla. Entonces decidió colocarse las vestiduras de Esaú, presentarse delante de su papá. Entonces se puso las vestiduras de Esaú. Y su papá le dijo, la voz es la de Jacob, pero hueles como Esaú. Claro, eran las vestiduras de Esaú. Hueles como Esaú, pero tu voz me parece como la de Jacob. Pero se había puesto pelos de cabra también y tocó sus brazos. Pero parecen las manos de Esaú. Bueno, hijo mío, bésame y te daré la bendición. Y vino Jacob y besó a su padre. Y su padre le dio la bendición. Y es así como Jacob obtuvo la bendición. Igual nosotros queremos recibir la salvación por nuestros propios medios. No podemos, porque ya está establecida una justicia. Queremos ser salvos, queremos buscar a Dios, queremos más de Dios, queremos la bendición de Dios. Solos no podemos, no podemos. No podemos, por mucho que lo intentemos, no podemos, porque la ley establece un patrón, un paso, un cumplimiento. Queremos hacerlo solo. Mira, Señor, yo te doy esto, yo te lo doy otro, yo hago esto, yo hago otro. No podemos tener la bendición. Pero cuando nos vestimos de Jesucristo y cuando venimos delante del Padre con las vestiduras de aquel que murió, de aquel que falleció en la cruz y de aquel que resucitó de los muertos. Entonces, ya voy, no aplauda. Entonces, Dios mira a su Hijo. No nos mira a nosotros. Y Dios dice, hueles a pecado. Hueles a Adán. Y entonces ve que solamente hemos creído en su Hijo como Señor y Salvador. Y huelen nuestras vestiduras. Y nuestras vestiduras huelen a Jesús. Huelen a Cristo. Entonces Él dice, la justicia ha sido satisfecha. Tienes salvación y vida eterna únicamente porque te vestiste con las vestiduras que te pueden dar la bendición a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale fuerte el aplauso. Aleluya. Un texto muy conocido por ustedes, Romanos capítulo 1, verso 16. Un texto muy conocido por nosotros. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para a todo aquel que cree. Dígalo conmigo, aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A su nombre,
A su nombre. Señor, gracias. Porque hoy podemos entender con claridad la justificación, la redención, nuestra salvación. Gracias, Señor, por bendecir nuestra vida a través de Jesucristo. No somos suficientes. No podemos hacerlo solos. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos a ti, Señor, para continuar con esta tarea, para continuar adelante. Gracias, porque hoy podemos creer. ¿Cuántos creen? Hoy creemos que tu sacrificio fue suficiente, que el perdón de nuestros pecados fue suficiente para cumplir tu justicia. Nos presentamos delante de ti solo por los méritos redentores de Jesucristo nuestro Señor. Y eso ha sido suficiente. Ponte de pie, por favor.